¿Alguna vez te has sentido vulnerable, como si las fuerzas del mal estuvieran conspirando en tu contra? Es posible que en algún momento de tu vida te hayas encontrado en una situación en la que todo a tu alrededor parece desmoronarse. Las dificultades se acumulan, los problemas se hacen cada vez más grandes, y parece que, por más que lo intentes, no puedes avanzar. En esos momentos de angustia, tal vez te has sentido indefenso, como si estuvieras a merced de fuerzas más grandes que tú. ¿Te has preguntado alguna vez si existe una forma de protegerte de todo esto, de esas amenazas que parecen invisibles, pero que afectan profundamente tu vida? Quizás no lo sabes, pero hay algo mucho más poderoso de lo que imaginas, algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Te estoy hablando de una protección espiritual que va más allá de las barreras físicas. Una armadura invisible diseñada por el propio Dios que puede cubrirte y protegerte de todo mal. Pero, como muchas veces sucede con las bendiciones divinas, pocas personas conocen cómo activarla correctamente y por ende no experimentan su poder transformador. Este concepto de protección divina es lo que vamos a explorar hoy. Un concepto que ha sido enseñado en las Escrituras, pero que ha pasado desapercibido para muchos. ¿Te gustaría saber cómo puedes vestirte con esa armadura de Dios y defender tu vida, tu hogar y a tu familia de cualquier ataque espiritual que intente derribarte? Si tu respuesta es sí, quédate con nosotros, porque a lo largo de este video vamos a desentrañar secretos bíblicos que pueden cambiar tu realidad por completo. El poder transformador de las oraciones de protección. La oración es una herramienta poderosa. La Biblia nos enseña que nuestras palabras, cuando son dirigidas en fe a Dios, tienen el poder de mover montañas. Las oraciones de protección, cuando se hacen con fe y entendimiento, actúan como una cobertura divina que nos resguarda de las adversidades y los ataques del enemigo. Pero ¿cómo podemos usar la oración de manera efectiva para activar esta protección divina en nuestra vida? La clave está en saber qué orar, cómo orar y, lo más importante, en creer que lo que estamos pidiendo se hará realidad. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y parte de ese plan es asegurarse de que no estemos expuestos a las fuerzas del mal. Pero para recibir esa protección es esencial alinearnos con su voluntad y confiar en su poder. En las Escrituras encontramos varias promesas que nos garantizan la protección de Dios. Salmos 91 es uno de los capítulos más poderosos cuando se trata de orar por protección. En este salmo encontramos versículos que nos aseguran que Dios nos cubrirá con su sombra y nos librará de los peligros, sean visibles o invisibles. Este salmo no es solo una lectura, es una oración. Cuando lo recitamos con fe, estamos activando la protección divina sobre nuestra vida. Por ejemplo, Salmo 91:4 dice: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Escudo y adarga es su verdad. Este versículo es una imagen vívida de la protección de Dios, que no solo es cercana, sino que es segura. Él es nuestro refugio, y al invocar su nombre en oración, estamos buscando ese refugio divino. La armadura de Dios. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo describe lo que conocemos como la armadura de Dios. Este es un pasaje clave para entender cómo podemos protegernos en el ámbito espiritual. La armadura de Dios es un conjunto de herramientas espirituales que podemos usar para defendernos de los ataques del enemigo y mantenernos firmes en la fe. En este pasaje, Pablo no solo nos habla de cómo debemos vestirnos espiritualmente, sino de lo que cada pieza de la armadura representa. 1. El cinturón de la verdad. Este es el primer componente de la armadura. La verdad es lo que nos sostiene y nos mantiene firmes. Vivir en la verdad de la palabra de Dios
nos permite ver el mundo desde una perspectiva correcta y nos da la sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es esencial que cada día busquemos vivir en la verdad, ya que esto nos prepara para enfrentar cualquier mentira que el enemigo pueda intentar sembrar en nuestra mente. 2. La coraza de justicia. La justicia de Dios es nuestra protección. Al vestirnos con la justicia que proviene de Cristo, estamos protegiendo nuestro corazón de las acusaciones y condenas del enemigo. El pecado trata de destruirnos, pero la justicia de Cristo nos cubre, impidiendo que el enemigo tenga acceso a nuestra vida. 3. Los zapatos del Evangelio de la Paz. El Evangelio trae paz, y al usar estos zapatos, estamos listos para avanzar y compartir esa paz con otros. La paz de Dios no es como la paz del mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite estar firmes en medio de cualquier tormenta. 4. El escudo de la fe. El escudo es fundamental para defendernos de los dardos del maligno. El enemigo lanzará pensamientos de duda, miedo y ansiedad, pero al usar el escudo de la fe, podemos bloquear estos ataques y permanecer firmes en la confianza de que Dios es nuestro protector. La fe es lo que nos permite ver más allá de las circunstancias y creer que, aunque no veamos una salida, Dios ya tiene un plan perfecto para nosotros. 5. El casco de la salvación. La salvación es nuestra esperanza y nuestra seguridad. El casco nos protege la mente, el lugar donde el enemigo intenta sembrar sus mentiras. Al recordar y aferrarnos a nuestra salvación, podemos mantener nuestra mente enfocada en las promesas de Dios, sin dejarnos distraer por las dudas. 6. La espada del Espíritu. La espada es la única arma ofensiva en la armadura de Dios y representa la palabra de Dios. Al conocer y declarar las Escrituras, podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo. Jesús mismo usó la palabra cuando fue tentado en el desierto y nos mostró cómo defendernos usando las promesas de Dios. Activando la protección divina. ¿Cómo puedes activar esta protección en tu vida? La clave es la oración, la fe y la obediencia. Al levantarte cada día, vístete con la armadura de Dios a través de la oración y asegúrate de hacerlo con fe. Recuerda que Dios es tu protector y que nada puede tocarte sin su permiso. Al orar, declara las promesas de Dios sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Pídele a Dios que te cubra con su manto de protección y que te guíe por el camino de la justicia. Cada vez que te enfrentes a dificultades o momentos de incertidumbre, recurre a esta protección y recuerda que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Un paso hacia la paz. Imagina por un momento que, sin importar lo que estés enfrentando hoy, hay una manera de estar seguro, protegido y en victoria. La armadura de Dios no solo es para defenderte, sino para que vivas en la plenitud de paz que solo Él puede ofrecerte. Al confiar en su protección, no solo experimentas seguridad, sino también una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que te permite enfrentar cada día con la certeza de que Dios está contigo, guiándote y protegiéndote en todo momento. Ahora que has aprendido sobre el poder de las oraciones de protección y la armadura de Dios, te invito a poner en práctica lo que has aprendido. No subestimes el poder de vestirte con la protección divina que Dios ha diseñado para ti. Al hacerlo, no solo protegerás tu vida y tu familia, sino que también te asegurarás de caminar en la victoria que Dios tiene para ti. Y antes de que terminemos, te invito a compartir tu testimonio y a hacer tu declaración de fe en los comentarios. Recuerda, al hacerlo, estás activando aún más el poder de Dios sobre tu vida.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y ser parte de una comunidad que busca vivir bajo la protección divina. La armadura de Dios, un camino de protección y fortaleza espiritual. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos presenta una de las enseñanzas más poderosas y prácticas que podemos aplicar a nuestra vida cristiana. La armadura de Dios. En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos insta a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Pero, ¿qué significa realmente este llamado y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? A través de esta exhortación, Pablo nos desafía a estar conscientes de las batallas espirituales que enfrentamos cada día y a utilizar los recursos espirituales que Dios nos ha dado para permanecer firmes. Esta enseñanza no es solo una metáfora, sino una poderosa realidad espiritual que tiene implicaciones prácticas para todos los cristianos. Vamos a profundizar en cada uno de los componentes de la armadura de Dios y en cómo podemos usarla en nuestras vidas para protegernos y mantenernos firmes en nuestra fe. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo inicia este pasaje de manera clara y poderosa con la exhortación. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Aquí, el apóstol nos recuerda que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Es en Él donde encontramos el poder para enfrentar cualquier batalla, ya sea espiritual, emocional o física. Es crucial entender que, como seres humanos, nuestras fuerzas son limitadas. Todos enfrentamos momentos de debilidad, incertidumbre y pruebas. Sin embargo, la fuerza que Dios nos ofrece es ilimitada, y es a través de su poder que podemos superar las dificultades. Pero ¿cómo accedemos a esta fortaleza? La respuesta está en la armadura de Dios. La armadura de Dios, una realidad espiritual. La armadura de Dios no es solo un concepto abstracto o simbólico. Es una realidad espiritual que podemos activar a través de la oración y la fe. Pablo describe cada pieza de esta armadura con un propósito específico, cada una destinada a proteger diferentes aspectos de nuestra vida espiritual y emocional. Vamos a desglosar cada una de estas piezas para comprender mejor su función y cómo aplicarlas en nuestras vidas. 1. El cinturón de la verdad. La verdad es el primer componente de la armadura de Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo que debemos ponernos el cinturón de la verdad. Este cinturón tiene la función de sostener todo lo demás en su lugar. En el contexto espiritual, la verdad de Dios es lo que nos da estabilidad. La verdad de su palabra es el fundamento de nuestra vida cristiana, y sin ella estamos expuestos a las mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido atacados por pensamientos de duda, miedo y confusión? El cinturón de la verdad es lo que nos asegura que la palabra de Dios es nuestra base inquebrantable. La verdad nos permite identificar las mentiras del enemigo y vivir con integridad, sabiendo que Dios siempre es fiel a sus promesas. 2. La coraza de justicia. El siguiente componente de la armadura es la coraza de justicia. La coraza protege el corazón, el centro de nuestras emociones y nuestra vida. En el mundo en que vivimos, donde a menudo enfrentamos injusticias y ataques al corazón, la coraza de justicia es vital. Esta coraza no se basa en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, que nos cubre y nos protege. Pablo nos recuerda que somos justificados por fe y que, por lo tanto, nada ni nadie puede condenarnos. La justicia de Cristo nos asegura
que a pesar de nuestros fallos y debilidades, Dios nos ve como justos a través de la obra redentora de Jesucristo. La coraza de justicia nos recuerda que nuestra identidad está en Cristo y que estamos protegidos por su sacrificio. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. El siguiente elemento que Pablo menciona es el calzado del Evangelio de la Paz. Los zapatos son fundamentales para nuestra estabilidad. En el ámbito espiritual, el calzado del Evangelio nos da la estabilidad necesaria para avanzar sin temor, sabiendo que somos embajadores de Cristo. Este calzado nos prepara para compartir el mensaje de paz con los demás. El Evangelio de la paz nos da la seguridad de que, aunque estemos rodeados de caos y conflicto, la paz de Cristo es nuestra fortaleza. Al estar firmemente plantados en esta paz, podemos avanzar con valentía y confianza, llevando el mensaje de reconciliación con Dios a todas las personas que lo necesiten. 4. El escudo de la fe. El escudo de la fe es nuestra defensa principal contra los ataques del enemigo. La fe es esencial para nuestra vida cristiana, ya que nos permite resistir los dardos de fuego del maligno. Estos dardos representan las mentiras, tentaciones y dudas que el enemigo lanza constantemente contra nosotros. Cada vez que sentimos ataques de duda, miedo o desánimo, el escudo de la fe se convierte en nuestra protección. La fe nos permite mantener nuestra confianza en Dios, aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos quieran hacer caer. Al levantar el escudo de la fe, podemos bloquear los ataques del enemigo y seguir adelante con firmeza. 5. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el siguiente componente de la armadura y protege nuestra mente, que es un campo de batalla constante. El enemigo sabe que si puede ganar la batalla en nuestra mente, puede influir en nuestras decisiones y acciones. Es por eso que el yelmo de la salvación es crucial para proteger nuestra identidad y nuestra esperanza en Cristo. Nuestra salvación en Cristo es nuestra seguridad, y el yelmo de la salvación nos recuerda constantemente que en Él somos nuevos, perdonados y victoriosos. Cuando los pensamientos negativos, las mentiras y las dudas intentan invadir nuestra mente, el yelmo de la salvación nos recuerda que nuestra identidad está sellada por el Espíritu Santo y que nada puede separarnos del amor de Dios. 6. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Esta espada representa la palabra de Dios, que es nuestra arma más poderosa para enfrentar cualquier situación. La palabra de Dios tiene el poder de cortar las mentiras del enemigo, traer sanidad a nuestro corazón y guiarnos en el camino de la justicia. Jesús mismo usó la espada del Espíritu cuando fue tentado en el desierto, citando las Escrituras para derrotar las tentaciones del diablo. Al conocer y declarar la palabra de Dios, podemos enfrentarnos a cualquier dificultad y vencer al enemigo. La palabra de Dios es una herramienta poderosa que debemos usar con sabiduría y fe. 7. La oración, el canal que activa la armadura. Finalmente, Pablo concluye este pasaje con una exhortación crucial: la oración. En Efesios 6:18, Pablo nos insta a orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, y a estar alertas. La oración es el canal que activa y sostiene toda la armadura. A través de la oración nos conectamos con Dios, recibimos su fortaleza y su dirección, y mantenemos nuestra protección espiritual. La oración no es solo un medio para pedir, sino también un acto de adoración y una manera de mantenerse vigilantes en la fe. Cuando oramos, estamos renovando nuestra dependencia de Dios y activando su poder en nuestra vida. Reflexión.
¿Estás usando toda la armadura de Dios? Ahora que hemos reflexionado sobre cada una de las piezas de la armadura de Dios, te pregunto, ¿estás usando toda la armadura de Dios en tu vida diaria? ¿O hay áreas en las que te sientes desprotegido? Si es así, te animo a tomar conciencia de cada una de estas piezas y aplicarlas en tu vida diaria a través de la oración, la fe y la obediencia. La armadura de Dios no es solo una enseñanza teórica, es una herramienta práctica y poderosa que Dios nos ha dado para protegernos, mantenernos firmes y vivir en victoria. Al usarla, podemos resistir los ataques del enemigo, caminar en la paz y la seguridad que Dios nos ofrece y ser testigos del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Que cada día, al vestirnos con la armadura de Dios, recordemos que estamos fortalecidos en su poder, protegidos por su justicia y guiados por su paz. Que su armadura te cubra siempre y te dé la victoria en Cristo. En la armadura de un soldado romano, el cinturón no era solo un accesorio, era una pieza fundamental que sostenía todo el equipo. De la misma manera, en la armadura de Dios, el cinturón de la verdad es la base que sostiene y da firmeza a todo lo demás. El cinturón no solo aseguraba la vestimenta, sino que también sujetaba la espada y otros elementos esenciales para la batalla. Así también el cinturón de la verdad, representado en la armadura espiritual que Dios nos ofrece, es crucial para que podamos enfrentar los desafíos espirituales de la vida. Pero, ¿qué significa realmente ceñir nuestros lomos con la verdad? ¿Cómo podemos aplicar este principio tan profundo en nuestras oraciones de protección? Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta declaración, llena de poder, revela que la verdad tiene un papel liberador en nuestras vidas. Sin embargo, la verdad no es solo un concepto abstracto o filosófico. La verdad no es solo un conjunto de hechos o principios que podemos conocer. Es una persona, Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús mismo se identifica como el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ceñirnos con la verdad significa mucho más que simplemente reconocer lo correcto o lo justo. Es envolverse completamente en la persona de Cristo, abrazar su enseñanza y vivir de acuerdo con los principios que Él nos ha dado. La verdad en Cristo es una verdad viva y activa. Al ceñirnos con esta verdad, estamos tomando una postura activa en nuestra fe. Significa vivir con integridad, siendo honestos con nosotros mismos y con los demás. En la vida cristiana, esto implica ser transparentes, no solo ante las personas, sino también ante Dios. Es rechazar las mentiras del enemigo que nos rodean, aquellas mentiras que buscan distorsionar nuestra identidad en Cristo y desestabilizar nuestra confianza en Él. Imagina por un momento que estás en medio de una batalla espiritual. Las dudas comienzan a asaltar tu mente. Dios no te escucha. No eres lo suficientemente bueno. Nunca saldrás de esta situación. Estas son mentiras que el enemigo usa para desestabilizarte y robarte la paz. Estas mentiras, que surgen en momentos de dificultad, son herramientas del enemigo diseñadas para alejarnos de la verdad de Dios. Pero, cuando tienes el cinturón de la verdad firmemente puesto, puedes enfrentar estas mentiras con confianza. Puedes declarar con autoridad: Cristo me ha hecho libre, soy amado por Dios, su palabra dice que Él nunca me dejará ni me desamparará. Este es el poder de la verdad. Nos da la libertad para rechazar la mentira y caminar en la realidad de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. En nuestras oraciones de protección, el cinturón de la verdad nos permite orar con certeza,
sabiendo que no estamos pidiendo cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Sabemos que estamos respaldados por la verdad de su palabra, la cual no falla ni cambia. Por ejemplo, una oración en la que podamos aplicar el cinturón de la verdad podría sonar de esta manera: Padre Celestial, hoy me ciño con la verdad de tu palabra. Declaro que soy libre en Cristo y que ninguna mentira del enemigo tiene poder sobre mí. Tu verdad es mi escudo y mi fundamento. Soy lo que tú dices que soy, y nada ni nadie puede cambiar eso. En el nombre de Jesús, amén. Este tipo de oración nos conecta con la verdad de Dios y nos ancla firmemente en su voluntad. No solo pedimos protección, sino que también afirmamos nuestra identidad en Cristo, lo que nos da la seguridad de que su protección está sobre nosotros. Pero la verdad no solo nos protege, también nos guía. En Salmo 25:5, David ora: Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esta oración es un reflejo de lo que significa vivir en la verdad. Al ceñirnos con la verdad de Dios, no solo buscamos protección, sino que también pedimos dirección. Sabemos que nuestras propias decisiones, si no están alineadas con la verdad de Dios, pueden llevarnos por caminos peligrosos. Por eso, al pedir que Dios nos guíe en su verdad, estamos reconociendo que necesitamos su sabiduría y entendimiento en cada área de nuestras vidas. Las situaciones que enfrentamos a menudo son el resultado de decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Podemos pensar que nuestras elecciones son correctas basándonos en nuestra comprensión limitada de las circunstancias, pero solo la verdad de Dios tiene el poder de iluminarnos y guiarnos hacia la verdadera paz y seguridad. Al ceñirnos con la verdad de Dios, nos aseguramos de caminar en sus caminos y no en los nuestros, lo que nos da una vida llena de propósito y dirección. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos decisiones difíciles. ¿Debería tomar un trabajo? ¿Debo mudarme a esta ciudad? ¿Cómo debo manejar esta relación? En cada una de estas decisiones necesitamos la verdad de Dios para guiarnos. Es fácil que las presiones del mundo o nuestras emociones nos lleven a actuar impulsivamente. Sin embargo, cuando estamos ceñidos con la verdad de Dios, podemos tomar decisiones basadas en su sabiduría, no en nuestras dudas o temores. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir en la verdad? ¿Estás listo para rechazar las mentiras que te han mantenido atado y caminar en la libertad que Cristo te ofrece? Vivir en la verdad de Dios no siempre es fácil. A veces significa confrontar nuestras propias inseguridades o enfrentarnos a las verdades incómodas de nuestra vida. Pero en ese proceso experimentamos la libertad y la paz que solo la verdad de Dios puede traer. En este punto ya hemos establecido que el cinturón de la verdad es crucial tanto para nuestra protección como para nuestra guía espiritual. Nos permite enfrentar las mentiras del enemigo con confianza y caminar en los caminos de Dios. Pero la verdad no solo nos ayuda a superar las mentiras y tomar decisiones sabias, también juega un papel fundamental en la transformación de nuestro corazón. En el siguiente bloque exploraremos la coraza de justicia y cómo esta pieza de la armadura protege nuestro corazón de las heridas emocionales y espirituales. La coraza de justicia, al igual que el cinturón de la verdad, es esencial para nuestra protección. Mientras que la verdad nos proporciona la seguridad y estabilidad que necesitamos para resistir los ataques del enemigo, la coraza de justicia nos ayuda a proteger el área más vulnerable de nuestra vida, nuestro corazón. Sin un corazón guardado por la justicia de Dios, es fácil ser herido por las ofensas, las críticas o las circunstancias difíciles. Pero al revestirnos de la justicia de Cristo,
podemos permanecer firmes sin que nuestras emociones o pensamientos nos desestabilicen. Al igual que un soldado romano se aseguraba de que su cinturón estuviera bien ajustado para que su equipo estuviera en su lugar, nosotros debemos asegurarnos de que el cinturón de la verdad esté firmemente ceñido en nuestras vidas. Esto no solo implica saber la verdad, sino vivirla y aplicarla cada día. El corazón es uno de los órganos más vitales de nuestro cuerpo. Si bien, en el ámbito físico, su función primordial es bombear sangre a todo nuestro organismo, en un sentido más profundo, el corazón es también el centro de nuestras emociones, decisiones y espiritualidad. Este órgano simbólicamente se convierte en el centro de nuestra vida interior, siendo el lugar donde nacen nuestros pensamientos, deseos y sentimientos más profundos. En la Biblia, este concepto se refleja de manera clara y directa. En Proverbios 4:23 se nos advierte que debemos guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. El corazón, en este contexto, no se refiere solo al órgano físico, sino también al núcleo de nuestra vida espiritual y emocional. Proverbios 4:23 nos llama a la reflexión sobre cómo protegemos lo más importante de nuestra vida. En un mundo lleno de dolor, traición y desilusión, es fácil que nuestro corazón se vea herido, marcado por las experiencias de la vida, las frustraciones, los fracasos y las injusticias. Sin embargo, la clave para proteger ese lugar tan vital, donde se origina nuestra vida y nuestra relación con Dios, no es nuestra propia fuerza o capacidad, sino que la protección que necesitamos solo puede venir de Dios. La respuesta a esta pregunta de cómo podemos proteger nuestro corazón se encuentra en la armadura de Dios y en particular en la coraza de justicia. Efesios 6:14 nos habla de cómo debemos vestirnos con la coraza de justicia. La coraza, en la armadura de un soldado romano, era una pieza esencial de protección. Estaba diseñada para cubrir el torso, protegiendo los órganos vitales, especialmente el corazón. De manera simbólica, esta coraza representa la justicia de Cristo, la que actúa como una protección espiritual para nuestro corazón, resguardándolo de los ataques del enemigo y de las heridas emocionales y espirituales que pueden afectarnos. Así como un soldado no podría sobrevivir sin una coraza que proteja su pecho y corazón, nosotros, como creyentes, no podemos enfrentar las batallas espirituales de la vida sin la protección de la justicia de Cristo. El concepto de justicia, al que Pablo se refiere, no es la justicia humana, sino la justicia de Cristo. En 2 Corintios 5:21 leemos una declaración poderosa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una de las doctrinas más hermosas del cristianismo. Jesús, quien no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz, para que por medio de su sacrificio pudiéramos ser declarados justos ante Dios, no por nuestras obras, sino por la gracia que recibimos a través de su sacrificio. Esta justicia no depende de nuestra perfección, sino del amor y la obediencia de Cristo. Y es esta justicia que nos cubre, que actúa como nuestra coraza espiritual. Cuando oramos, especialmente en tiempos de incertidumbre o ataque, es importante recordar que nuestra justicia no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. Sabemos que no necesitamos vivir bajo la condena, la culpa o el temor, porque somos justificados por Cristo. En lugar de vivir con el peso de nuestros errores y fallos, podemos acercarnos a Dios con confianza. Una forma de expresar esto en oración podría ser: Padre,
Hoy me visto con la coraza de tu justicia. Declaro que soy justo en Cristo y que ninguna acusación del enemigo puede condenarme. Protege mi corazón de toda herida, amargura y desánimo. Amén. Es fundamental entender que la coraza de justicia no solo nos protege de los ataques externos del enemigo, sino también de los ataques internos que a menudo nos infligimos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces dejamos que el resentimiento, la envidia, el orgullo o incluso la condena interna nos dañen? En esos momentos olvidamos que somos justificados en Cristo y que por tanto no necesitamos cargar con el peso del pecado y la culpa. El perdón es una herramienta poderosa para proteger nuestro corazón. Jesús mismo lo enseñó claramente en Mateo 6, 14, 15. Cuando dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no solo libera a aquellos que nos ofenden, sino también a nosotros mismos. Guardar rencor o negarnos a perdonar destruye nuestra paz interior y afecta profundamente nuestro corazón. Cuando perdonamos, nos alineamos con la justicia de Cristo, y es en ese acto de perdón que nuestra coraza de justicia se mantiene intacta. Además de la protección contra los ataques externos y las luchas internas, la coraza de justicia también nos da un acceso más cercano y confiado a la presencia de Dios. En 1 Juan 3, 21-22, leemos: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando somos conscientes de que estamos vestidos con la justicia de Cristo, podemos acercarnos a Dios sin temor. Sabemos que, debido a la obra de Cristo en la cruz, podemos ser aceptados ante su presencia y que nuestras oraciones serán escuchadas. La coraza de justicia, entonces, no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que también nos da una confianza y seguridad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos asegura que al ser justificados en Cristo, nuestras vidas pueden reflejar esa justicia, siendo luz y sal en un mundo que tanto lo necesita. En momentos de dificultad, podemos tener la paz de saber que, aunque las circunstancias puedan ser desafiantes, nuestra posición ante Dios es firme, gracias a la justicia de Cristo que nos cubre. Ahora, al reflexionar sobre este tema, surge una pregunta. ¿Estás protegiendo tu corazón con la coraza de justicia? ¿O hay heridas sin sanar que necesitan ser cubiertas por la gracia de Dios? Si reconocemos que a veces nuestros corazones se llenan de amargura, enojo o culpa, necesitamos recordar que solo la justicia de Cristo puede sanar esas heridas. En la próxima sección exploraremos el calzado del Evangelio de la Paz y cómo esta pieza de la armadura nos prepara para avanzar en medio de las batallas espirituales. Pero por ahora, que podamos tomar un momento para meditar en el gran regalo que es la justicia de Cristo y cómo, al vestirnos con esta coraza, podemos enfrentar los desafíos de la vida con un corazón protegido, fortalecido y renovado en su gracia. Que este entendimiento de la justicia de Cristo nos anime a vivir con seguridad, paz y confianza, sabiendo que nuestro corazón está cubierto y protegido por el sacrificio perfecto de nuestro Salvador. En la armadura de un soldado romano, el calzado no solo protegía los pies, también proporcionaba estabilidad y tracción para avanzar en terrenos difíciles. De la misma manera, en la armadura de Dios, el calzado del Evangelio de la Paz nos prepara para avanzar con seguridad
incluso en medio de las batallas más intensas. Este componente de la armadura espiritual es de suma importancia, pues no solo ofrece protección, sino también una guía esencial para el camino que debemos recorrer en nuestra vida cristiana. Pero, ¿qué significa calzarnos con el Evangelio de la paz? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras oraciones de protección? La carta de Pablo a los Efesios es una de las más profundas en cuanto a la explicación de la armadura de Dios. Y en Efesios 6:15 nos habla específicamente de este calzado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta exhortación no es simplemente un consejo sobre cómo vestirnos espiritualmente, sino que tiene un propósito profundo: prepararnos para enfrentar los desafíos y las adversidades que surgirán en nuestro camino como creyentes. Al igual que los soldados romanos, que dependían de su calzado para mantenerse firmes en combate, los cristianos también necesitamos estar firmemente establecidos en la paz que Dios nos ofrece para poder avanzar con confianza en medio de un mundo lleno de conflictos y dificultades. El calzado del Evangelio de la paz, protección y propósito. Este calzado no es solo un símbolo de protección, es un recordatorio constante de que hemos sido llamados a llevar el mensaje de paz a un mundo que se encuentra en guerra. En Romanos 10:15, Pablo dice: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Este versículo nos revela que no solo estamos llamados a vivir en paz, sino también a ser portadores de esa paz. El calzado del Evangelio de la paz nos equipa para caminar en este mundo, proclamando las buenas nuevas de salvación a aquellos que nos rodean. Llevar el Evangelio de la paz no solo nos protege espiritualmente, sino que también nos da un propósito. El Evangelio de la paz es el mensaje de reconciliación entre el hombre y Dios a través de Jesucristo. Y nosotros, como sus seguidores, somos llamados a ser sus embajadores. Así como los soldados romanos usaban su calzado para moverse rápidamente en diferentes terrenos, nosotros debemos estar preparados para compartir el mensaje de paz en todas las circunstancias de la vida. ¿Cómo nos protege el calzado del Evangelio de la paz? El calzado del Evangelio de la paz tiene una poderosa función de protección. En primer lugar, nos recuerda que la paz de Dios es nuestra fortaleza. En Filipenses 4:7, Pablo describe la paz de Dios como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda que proviene de saber que Dios está en control de nuestras vidas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Es esta paz la que nos da estabilidad y seguridad, permitiéndonos mantenernos firmes como el soldado romano que avanza con confianza en medio del terreno más peligroso. Cuando estamos calzados con el Evangelio de la paz, tenemos la certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios, y eso nos da la fuerza para enfrentarnos a cualquier adversidad. Al igual que los soldados, no temían a los obstáculos del terreno porque confiaban en su calzado. Nosotros, como creyentes, podemos avanzar sin temor, sabiendo que la paz de Dios nos acompaña. Esta paz nos permite enfrentar las luchas de la vida con la seguridad de que Dios tiene el control y que al final Él nos dará la victoria. En nuestras oraciones de protección, el calzado de la paz nos permite declarar nuestra confianza en medio de la tormenta. Podemos orar con seguridad, sabiendo que, al calzarnos con el Evangelio de la paz, estamos protegiendo nuestros corazones y nuestras mentes. Una oración de protección podría sonar así: Padre Celestial, hoy me calzo con el Evangelio de tu paz,
Declaro que aunque las circunstancias a mi alrededor sean caóticas, tu paz guarda mi corazón y mi mente. Avanzo con seguridad, sabiendo que tú vas delante de mí. Amén. Esta oración refleja la certeza de que, aunque estemos rodeados por la tempestad, la paz de Dios nos protegerá y nos permitirá avanzar sin temor. El calzado del Evangelio de la paz y la reconciliación. Otro aspecto importante del calzado del Evangelio de la paz es que nos prepara para ser instrumentos de reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y que nos ha encargado la palabra de reconciliación. Esto implica que como portadores de la paz de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar su mensaje a otros, especialmente en tiempos de conflicto y división. El Evangelio de la paz no solo nos ofrece protección, sino que también nos manda a ser embajadores de la paz, llevando a otros a la reconciliación con Dios y entre sí. Imagina, por ejemplo, que estás en medio de un conflicto familiar o laboral. En lugar de reaccionar con ira o frustración, puedes calzarte con el Evangelio de la paz y orar para que la situación se resuelva de acuerdo con la voluntad de Dios. Una oración en ese contexto podría ser: Señor, ayúdame a ser un instrumento de tu paz en esta situación. Dame la sabiduría para hablar palabras que sanen y no que hieran. Que tu paz reine en este lugar. Amén. De esta manera, al calzarnos con el Evangelio de la paz, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también nos convertimos en canales de paz para los demás. Dios nos llama a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido, y esta es una de las formas más poderosas en que podemos vivir el Evangelio. El calzado de la paz, estabilidad en medio de la inestabilidad, además de proporcionarnos protección y un propósito. El calzado del Evangelio de la paz también nos da estabilidad en medio de la incertidumbre. En Isaías 26:3 leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo es una declaración poderosa de que la paz de Dios nos mantiene firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Cuando nuestros pensamientos están enfocados en Dios y su paz, podemos avanzar con confianza, sabiendo que Él nos sostiene. Esta estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna que tenemos con Dios. El calzado del Evangelio de la paz nos ayuda a mantener nuestra fe firme, incluso cuando el terreno a nuestro alrededor es incierto o peligroso. Reflexión: ¿estamos calzados con el Evangelio de la paz? Ahora te pregunto, ¿estás calzado con el Evangelio de la paz? ¿O hay áreas de tu vida donde la ansiedad y el temor te impiden avanzar? En la vida cristiana es fácil distraerse por las dificultades del día a día, pero la paz de Dios está disponible para todos los que confían en Él. Esta paz no solo nos protege, sino que también nos da la seguridad de que, independientemente de las circunstancias, podemos avanzar con confianza, sabiendo que Él va delante de nosotros. En el siguiente bloque, exploraremos el escudo de la fe y cómo esta pieza de la armadura nos protege de los ataques del enemigo. Pero antes, tomemos un momento para reflexionar sobre si estamos verdaderamente calzados con el Evangelio de la paz y cómo podemos aplicar esta poderosa verdad en nuestras vidas diarias, especialmente en nuestras oraciones de protección y en nuestra misión de llevar la paz a un mundo necesitado de reconciliación. En la armadura de un soldado romano, el escudo era una de las piezas más importantes. No solo protegía al soldado de los ataques frontales, sino que también podía usarse para crear una barrera defensiva en conjunto con otros soldados.
Este escudo, robusto y confiable, se convertía en una defensa esencial en el campo de batalla, permitiendo a las fuerzas romanas resistir los embates del enemigo de manera eficaz y cohesionada. De la misma manera, en la armadura de Dios, el escudo de la fe es nuestra principal defensa contra los ataques del enemigo. El apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios en su carta a los Efesios, donde nos anima a tomar esta armadura para resistir los ataques del maligno. Pero, ¿qué significa levantar el escudo de la fe? ¿Cómo podemos usarlo en nuestras oraciones de protección? La fe, tal como la describe Pablo en Efesios 6:16, es la herramienta con la cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe no es solo una metáfora bonita, sino una realidad espiritual fundamental que nos permite resistir los ataques del enemigo. Los dardos de fuego, mencionados por Pablo, representan los ataques sutiles y destructivos del enemigo. Dudas, temores, tentaciones, acusaciones y mentiras. Estos dardos están diseñados para debilitarnos, distraernos y alejarnos de la presencia de Dios. Son como flechas que buscan penetrar nuestra mente y corazón, sembrando confusión y desconfianza. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, podemos extinguir cada uno de estos ataques, protegiendo nuestra mente y corazón de los efectos devastadores de los mismos. La fe no es solo una creencia superficial en la existencia de Dios. La fe verdadera es confiar en Él completamente, incluso cuando no vemos la salida, cuando las circunstancias parecen difíciles o incluso imposibles. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, aunque las circunstancias sean adversas o desafiantes, nuestra fe nos permite ver más allá de lo natural. Nos permite confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece ir en contra de lo que esperamos. La fe no está limitada a lo que nuestros ojos pueden ver, sino que se fundamenta en la seguridad de que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. En nuestras oraciones de protección, el escudo de la fe juega un papel crucial. Nos permite declarar victoria sobre los ataques del enemigo y afirmar nuestra confianza en las promesas de Dios. Por ejemplo, si estamos enfrentando una lucha espiritual, podemos orar de esta manera: Padre Celestial, hoy levanto el escudo de la fe contra todo dardo de fuego del maligno. Declaro que ninguna mentira, duda o temor tiene poder sobre mí. Mi fe está puesta en ti y sé que eres fiel para cumplir tus promesas. Amén. En este tipo de oración, no solo estamos pidiendo protección, sino que estamos activamente usando la fe como un medio para resistir y rechazar los ataques del enemigo. Estamos declarando que nuestra confianza está puesta completamente en Dios y que no permitiremos que los dardos del maligno nos desvíen de su propósito. Sin embargo, la fe no es pasiva, es activa. En Santiago 2:17 leemos: Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra fe no puede limitarse a meras palabras o pensamientos. Debe traducirse en acciones concretas. Si estamos orando por protección financiera, por ejemplo, nuestra fe debe reflejarse en una administración sabia y generosa de nuestros recursos. La fe no solo nos lleva a orar por un milagro financiero, sino que nos impulsa a ser responsables con lo que tenemos, a actuar de manera justa y a confiar en que Dios proveerá según nuestras necesidades. De igual manera, si estamos orando por protección emocional,
Nuestra fe debe reflejarse en decisiones prácticas, como perdonar y soltar las ofensas, sanar las heridas del pasado y permitir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. El escudo de la fe también nos permite resistir en los momentos más difíciles, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. En 1 Pedro 5, 8, 9, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». Resistir firmes en la fe implica no ceder ante las presiones, las tentaciones o las mentiras del enemigo. Nos llama a mantenernos firmes en la palabra de Dios y a aferrarnos a la verdad que Él nos ha revelado, incluso cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor es caos y desesperanza. Imagina, por un momento, que estás enfrentando una situación que parece imposible de superar. Tal vez estás atravesando una enfermedad, una crisis financiera o una batalla emocional que parece interminable. La tentación podría ser rendirse, abandonar la fe y ceder al miedo. Pero en esos momentos es cuando más necesitamos levantar el escudo de la fe. En lugar de rendirte, puedes declarar: «Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, confío en ti. Sé que eres más grande que cualquier problema y que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hoy resisto firmemente en la fe». Estas palabras no solo son una oración, sino una afirmación de confianza en el poder de Dios para vencer cualquier adversidad. Levantar el escudo de la fe no significa negar la realidad de la lucha que enfrentamos, sino reconocer que Dios es más grande que esa realidad y que Él está con nosotros en medio de ella. Es posible que en tu vida haya áreas donde los dardos del enemigo hayan logrado debilitarte. Tal vez la duda ha comenzado a sembrar inquietud en tu corazón, o el temor ha oscurecido tu visión de las promesas de Dios. Pero te animo a que examines tu vida y veas si estás levantando el escudo de la fe en cada área. ¿Estás confiando completamente en las promesas de Dios, o hay áreas donde has cedido al miedo o la duda? Recuerda que el escudo de la fe no solo nos protege, sino que también nos capacita para resistir y permanecer firmes en medio de la batalla espiritual. El escudo de la fe es una herramienta poderosa en nuestra vida espiritual. Nos permite resistir los ataques del enemigo, proteger nuestras mentes y corazones y mantenernos firmes en la verdad de las promesas de Dios. Al levantar el escudo de la fe, estamos proclamando que nuestra confianza está puesta en Él y que no permitiremos que nada nos separe de su amor y poder. Y, a medida que continuamos en este viaje de fe, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, dándonos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para vencer cualquier obstáculo que se nos presente. En el próximo bloque exploraremos el yelmo de la salvación y cómo esta pieza de la armadura protege nuestra mente de los ataques espirituales. En la armadura de un soldado romano, el yelmo era un componente esencial para la protección de la cabeza, la parte del cuerpo que alberga la mente, el centro de pensamiento, juicio y decisión. Un golpe en la cabeza podría significar la derrota en la batalla, por lo que este elemento de la armadura no solo protegía físicamente, sino que también simbolizaba la salvaguarda de la inteligencia y la capacidad para razonar y tomar decisiones bajo presión. De manera similar, en la armadura de Dios, que se nos presenta en la Biblia, el yelmo de la salvación cumple un papel crucial al proteger nuestra mente en la lucha espiritual contra los ataques del enemigo. Estos ataques buscan confundirnos, desanimarnos y alejarnos de la verdad y la certeza de nuestra salvación en Cristo. El yelmo de la salvación no es solo un elemento pasivo,
sino una protección activa para la mente. En Efesios 6:17, el apóstol Pablo nos instruye: y tomad el yelmo de la salvación. Esta frase nos habla de una acción constante, no un evento aislado. Al colocarnos el yelmo de la salvación, nos estamos recordando no solo de que hemos sido salvados por gracia, sino también de que esa salvación tiene un impacto directo en nuestra mente, pensamientos y decisiones cotidianas. La salvación que recibimos no es simplemente un pasaje a la vida eterna, sino una protección activa sobre nuestra vida emocional, mental y espiritual. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo explica que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este versículo nos recuerda que los ataques del enemigo contra nuestra mente no se presentan como batallas físicas, sino como argumentos, dudas, mentiras y pensamientos erróneos que intentan distraernos de la verdad de Dios. Estas fortalezas son los pensamientos negativos, las mentiras y las dudas que el enemigo intenta plantar en nuestra mente. Al colocarnos el yelmo de la salvación, nos protegemos de estos ataques al permitir que la verdad de Dios gobierne nuestros pensamientos. Es fundamental entender que la salvación no es solo un evento que ocurrió en el pasado, sino una realidad presente y futura. Como nos recuerda Pablo en Filipenses 2:12, debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Esto implica que, aunque hemos sido salvos por la gracia de Dios, debemos tomar una postura activa en la protección y nutrimiento de nuestra salvación. El yelmo de la salvación, en este contexto, no solo nos recuerda que hemos sido salvados, sino que nos llama a proteger nuestra mente de las influencias externas que intentan alejarnos de esa verdad. La mente es un campo de batalla donde las decisiones más importantes de nuestra vida espiritual tienen lugar. Si nuestra mente no está protegida, fácilmente podemos caer en dudas, temores y confusión. El yelmo de la salvación nos recuerda que nuestra mente debe estar alineada con la verdad de Dios, no con las mentiras del mundo ni con los engaños del enemigo. Como dice Filipenses 4:8, debemos pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. El yelmo de la salvación nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos hacia estas virtudes. Una forma poderosa de aplicar el yelmo de la salvación en nuestras vidas es a través de oraciones de protección. Al orar, podemos declarar que nuestra mente está protegida por la verdad de Dios. Un ejemplo de oración podría ser el siguiente: Padre Celestial, hoy me coloco el yelmo de la salvación. Declaro que mi mente está protegida por la verdad de tu palabra. Rechazo todo pensamiento de duda, temor o condenación, y elijo pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Filipenses 4:8. Amén. Esta oración es un recordatorio de que no estamos luchando solos en nuestra batalla espiritual. Al colocar el yelmo de la salvación sobre nuestra mente, estamos pidiendo a Dios que nos proteja y nos mantenga firmes en la verdad de su palabra, rechazando todo lo que no se alinea con su voluntad. El yelmo de la salvación no solo nos protege, sino que también nos transforma. En Romanos 12:2, Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación de la mente es un proceso continuo que nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios.
Al proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación, estamos permitiendo que Dios nos transforme. Nuestra mente, que antes podía estar llena de pensamientos destructivos y erróneos, comienza a alinearse con la verdad de Dios. Imagina por un momento que te enfrentas a una situación que te genera ansiedad o confusión. Puede ser un desafío en el trabajo, una relación difícil o una enfermedad que pone a prueba tu fe. En lugar de permitir que esos pensamientos de miedo, duda y desesperanza te dominen, puedes ponerte el yelmo de la salvación y declarar con fe: Señor, renueva mi mente con tu verdad. Ayúdame a ver esta situación desde tu perspectiva y a confiar en tu plan perfecto. Hoy elijo pensar en tus promesas y no en mis temores. En esa oración no solo estamos pidiendo protección para nuestra mente, sino que estamos permitiendo que Dios renueve nuestra forma de pensar. La renovación de la mente es un acto de alineamiento con la voluntad de Dios y un rechazo consciente de las mentiras del enemigo. Además, el yelmo de la salvación nos da la seguridad de que nuestra mente está en las manos de Dios. En Isaías 26:3 encontramos una promesa maravillosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestra mente está enfocada en Dios y su salvación, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Por lo tanto, al colocarnos el yelmo de la salvación, no solo estamos protegiendo nuestra mente, sino también permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos. Esto nos da la confianza de que, sin importar lo que estemos enfrentando, nuestra mente está segura en las manos de aquel que nos ha salvado. Es importante hacer una reflexión personal. ¿Estás protegiendo tu mente con el yelmo de la salvación? O tal vez hay pensamientos negativos, dudas o mentiras que necesitan ser reemplazados por la verdad de Dios. La batalla en nuestra mente es constante. Pero al ponernos el yelmo de la salvación, tenemos una protección poderosa que nos permite mantenernos firmes en la fe. En conclusión, el yelmo de la salvación es más que una simple metáfora. Es una herramienta esencial en la lucha espiritual. Nos protege de los ataques del enemigo, nos transforma mediante la renovación de nuestra mente y nos da paz y seguridad en la fidelidad de Dios. Al colocarnos este yelmo, nos alineamos con la verdad de Dios y nos protegemos de las mentiras del mundo. A medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, es crucial recordar que nuestra mente debe ser un campo de batalla en el que no solo nos defendemos, sino también avanzamos, transformados por el poder de la salvación que recibimos en Cristo. En el próximo bloque exploraremos cómo la espada del Espíritu, otra pieza fundamental de la armadura de Dios, nos permite atacar y defender en la batalla espiritual, utilizando la palabra de Dios como nuestra herramienta más poderosa. En la armadura de un soldado romano, la espada era el arma principal, tanto para defenderse como para atacar. Este símbolo de poder y protección nos habla de una herramienta esencial para la guerra espiritual. De la misma manera, en la armadura de Dios, la espada del Espíritu es nuestra arma más poderosa. Pablo nos dice en Efesios 6:17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa empuñar esta espada? ¿Cómo podemos usarla en nuestras oraciones de protección? La respuesta a estas preguntas es fundamental para fortalecer nuestra vida espiritual y vivir victoriosos en Cristo. La espada del Espíritu no es solo un elemento simbólico, sino que representa un recurso vivo y eficaz,
una herramienta con la cual podemos enfrentarnos a los desafíos espirituales. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela la naturaleza extraordinaria de la palabra de Dios. No es simplemente un conjunto de palabras en un libro antiguo. Es un poder divino que puede transformar nuestras vidas, penetrar lo más profundo de nuestro ser y discernir nuestras intenciones y pensamientos más ocultos. La palabra de Dios tiene un poder que va más allá de lo natural. Cuando la usamos, no solo estamos proclamando verdades espirituales, sino que estamos activando un poder divino que nos cubre y nos fortalece en momentos de debilidad. Es un arma que no solo nos protege, sino que también nos permite avanzar en la batalla espiritual. Es la espada que nos permite resistir los ataques del enemigo, rechazar el temor y abrazar la fe. La espada del Espíritu no es algo que debamos usar de manera pasiva, sino activa, declarando la verdad de Dios en nuestras vidas. En nuestras oraciones de protección, la espada del Espíritu se convierte en nuestra defensa y nuestra ofensiva. Esta espada nos permite declarar la verdad de Dios sobre cualquier situación que estemos atravesando. Por ejemplo, si estás enfrentando un ataque de ansiedad, puedes orar de la siguiente manera: Padre Celestial, hoy tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra. Declaro que no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Rechazo toda ansiedad y elijo confiar en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Amén. Esta oración es un claro ejemplo de cómo empuñar la espada del Espíritu. No se trata solo de leer o memorizar versículos, sino de usarlos activamente en el momento de la batalla. Declarar la palabra de Dios con fe y valentía es lo que nos da la fuerza para resistir y salir victoriosos. Al hacerlo, estamos activando el poder divino de la palabra para que actúe en nuestra vida, trayendo paz, esperanza y libertad en medio de las pruebas. Pero la espada del Espíritu no solo sirve como defensa, también es un arma ofensiva que nos permite atacar las mentiras y los engaños del enemigo. En Mateo 4:1-11 vemos a Jesús enfrentando las tentaciones del diablo en el desierto. Cada vez que el enemigo lo tentaba, Jesús respondía con un escrito está, citando la palabra de Dios. Este es un ejemplo claro de cómo usar la espada del Espíritu para resistir los ataques del diablo. Jesús no se defendió con sus propios pensamientos o razonamientos. En su lugar, usó la palabra de Dios como una espada afilada para cortar las mentiras y las tentaciones del enemigo. Este pasaje nos enseña que, cuando enfrentamos ataques espirituales, debemos responder con la palabra de Dios. Las tentaciones del enemigo pueden ser poderosas, pero no tenemos que enfrentarlas con nuestras propias fuerzas. Al igual que Jesús, podemos empuñar la espada del Espíritu y decir, escrito está. Cuando el enemigo nos acusa, podemos declarar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando el enemigo nos tienta a la desesperación, podemos recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. La espada del Espíritu nos da la autoridad para responder al enemigo con la verdad de Dios, que es más poderosa que cualquier mentira. Imagina por un momento que estás en medio de una batalla espiritual, sintiendo que las fuerzas del mal están conspirando en tu contra. Las circunstancias parecen abrumadoras
y el enemigo susurra en tu oído que no saldrás adelante. En lugar de sentirte indefenso, puedes empuñar la espada del Espíritu y declarar: Señor, tu palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Hoy avanzo en tu nombre, sabiendo que tú has vencido al mundo. Juan 16:33. Al declarar estas verdades, estamos tomando un paso de fe y confiando en el poder de la palabra de Dios para prevalecer en nuestra vida. La espada del Espíritu no es solo un medio de protección, sino también un medio para avanzar en la batalla. Nos da el coraje y la confianza para enfrentar cualquier obstáculo, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada por Cristo. La espada del Espíritu también nos da discernimiento. En Salmo 119, 105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos guía y nos da dirección. Cuando meditamos en las Escrituras, recibimos claridad para tomar decisiones sabias y evitar las trampas del enemigo. La espada del Espíritu no solo nos protege, sino que también nos orienta en nuestras decisiones diarias, ayudándonos a caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Este discernimiento es fundamental en un mundo lleno de confusión y engaños. Como cristianos, necesitamos la dirección de la palabra de Dios para saber cómo responder a las situaciones que enfrentamos. La espada del Espíritu nos ayuda a reconocer las mentiras del enemigo y a caminar en la verdad de Dios. Al estudiar y meditar en la palabra, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y más sabios en nuestras decisiones. Ahora te pregunto, ¿estás empuñando la espada del Espíritu en tu vida diaria? ¿O hay áreas donde necesitas declarar la verdad de Dios con mayor valentía? Cada día enfrentamos desafíos espirituales que requieren la intervención divina. La espada del Espíritu es nuestra herramienta más poderosa para luchar en la batalla espiritual y vivir victoriosos en Cristo. En el próximo bloque exploraremos la oración en el Espíritu y cómo esta práctica completa nuestra armadura espiritual. La oración es una parte esencial de nuestra vida en Cristo, y cuando la combinamos con la espada del Espíritu, experimentamos un poder transformador que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. En la armadura de un soldado romano, cada pieza era esencial para su protección, pero sin el soldado que la usara, ninguna de esas piezas tendría sentido ni eficacia. Cada parte, como el casco, el escudo, la coraza, las grebas y la espada, cumplía una función específica y vital en la batalla. Sin embargo, lo más importante en la ecuación era el soldado que vestía esa armadura. Del mismo modo, en la armadura de Dios, la oración en el Espíritu juega un papel crucial, ya que es lo que activa y sostiene todo el equipo espiritual que nos ha sido provisto. La armadura de Dios, mencionada en Efesios 6, está compuesta por elementos como la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Pero sin la oración, todo eso pierde su efectividad. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos da un mandato claro: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante entender lo que significa orar en el Espíritu y cómo podemos aplicar esto en nuestras oraciones diarias, especialmente cuando buscamos protección. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu no se limita a hablar en lenguas, aunque este es uno de los aspectos de esta oración. Va más allá de una técnica o de una manifestación externa. En realidad,
Orar en el Espíritu es una actitud profunda de dependencia total de Dios. Es reconocer que, por nuestra propia fuerza, no podemos comprender ni orar según la voluntad de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos y para interceder por nosotros. En Romanos 8, 26, 27, el apóstol Pablo dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Este pasaje nos deja claro que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. El Espíritu, que conoce la mente de Dios, intercede de acuerdo con la voluntad divina, incluso cuando nuestras palabras son limitadas o cuando estamos pasando por momentos difíciles en los que no tenemos claridad para orar. Esto significa que cuando oramos en el Espíritu, no estamos orando solo con nuestras propias fuerzas o con nuestras palabras, sino que nos alineamos con la voluntad perfecta de Dios. Es como si el Espíritu Santo tomara nuestras oraciones, las transformara y las presentara ante Dios de una manera que sea conforme a su plan eterno para nuestras vidas. Así que orar en el Espíritu implica permitir que Él guíe nuestras oraciones y que nuestra voluntad se ajuste a la de Dios. Oración en el Espíritu para la protección personal. En nuestras oraciones de protección, la oración en el Espíritu nos da la capacidad de ir más allá de nuestras limitaciones humanas. A menudo, en nuestras vidas cotidianas, nos enfrentamos a circunstancias que no sabemos cómo manejar o enfrentar. En esos momentos podemos orar en el Espíritu, sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir lo que realmente necesitamos, aunque no siempre tengamos las palabras para expresarlo adecuadamente. Por ejemplo, cuando estamos buscando protección divina para nuestras vidas, nuestras familias o nuestras circunstancias, podemos decir una oración como esta: Padre Celestial, hoy me uno a la intercesión del Espíritu Santo. Declaro que, aunque no sé cómo orar como conviene, el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. Cubro mi vida, mi familia y mis circunstancias con la protección divina que solo tú puedes dar. Amén. Esta oración refleja la verdad de que, aunque no siempre sabemos qué orar específicamente, el Espíritu está allí para ayudarnos y orar por nosotros de una manera que está perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Esto nos da una gran paz, porque sabemos que no estamos solos en nuestra lucha, sino que el Espíritu Santo está intercediendo constantemente por nosotros. La intercesión por los demás, pero la oración en el Espíritu no es solo para nosotros. También está destinada a ser usada para interceder por los demás. Como cristianos, tenemos una responsabilidad ante Dios de orar por aquellos que nos rodean. En 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Esto significa que como portadores de la armadura de Dios, no solo debemos centrarnos en nuestras propias necesidades, sino que también debemos interceder por los demás. Imagina que un ser querido está atravesando una situación difícil. Puede que no tengas las palabras exactas para orar por él o ella, pero cuando oras en el Espíritu sabe exactamente qué orar en su nombre. Puedes orar algo como: «Señor, hoy levanto a nombre de la persona en oración, cubro su vida con la armadura de Dios y declaro que tu protección y tu paz lo rodean. Intercedo por su situación, sabiendo que tú eres fiel para actuar. Amén».
Al orar de esta manera, nos alineamos con el plan de Dios para la vida de esa persona, intercediendo en el Espíritu para que Él obre según su voluntad perfecta. Este tipo de oración también nos ayuda a recordar que la batalla espiritual no se libra solo en nuestras propias vidas, sino también en la vida de aquellos a quienes amamos y por los cuales tenemos responsabilidad. La importancia de estar alertas. La oración en el Espíritu también nos ayuda a estar alertas. En 1 Pedro 5:8, el apóstol nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». En otras palabras, debemos estar siempre atentos, porque el enemigo está constantemente buscando maneras de atacar nuestra fe y nuestras vidas. La oración en el Espíritu nos permite estar alerta, nos da discernimiento espiritual y nos prepara para hacer frente a las estrategias del enemigo. Cuando oramos en el Espíritu, estamos invocando la ayuda divina para estar preparados para cualquier ataque que el enemigo pueda lanzar. El Espíritu Santo nos da sabiduría y entendimiento para reconocer los peligros y las tentaciones que podrían alejarnos del propósito de Dios. Nos fortalece para resistir al diablo y estar firmes en nuestra fe. Reflexión y aplicación en nuestra vida diaria. Ahora te pregunto, ¿estás orando en el Espíritu con regularidad? ¿O hay áreas en las que necesitas depender más de la guía del Espíritu Santo para orar según la voluntad de Dios? Todos tenemos momentos en los que sentimos que nuestras oraciones son débiles o que no sabemos cómo pedir lo que realmente necesitamos. Pero en esos momentos debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos y para interceder por nosotros. En la práctica, orar en el Espíritu requiere una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Requiere que reconozcamos nuestras limitaciones y que busquemos la ayuda divina para orar de acuerdo con su voluntad. Nos desafía a ir más allá de nuestras propias necesidades inmediatas y a interceder por otros, manteniéndonos alertas en la batalla espiritual. En resumen, la oración en el Espíritu es el motor que activa y sostiene la armadura de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda a alinearnos con la voluntad perfecta de Dios, a interceder por los demás y a mantenernos alertas en la lucha espiritual. Al aprender a orar en el Espíritu, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también edificamos a otros y nos mantenemos firmes en la fe. Así que te invito a que reflexiones sobre tu vida de oración y te animes a depender más del Espíritu Santo en cada área de tu vida. Que tu oración sea un reflejo de esa dependencia total de Dios, sabiendo que Él está contigo en cada paso de tu jornada espiritual. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este poderoso estudio bíblico sobre las oraciones de protección y la armadura de Dios. Hoy hemos aprendido que no estamos solos en nuestras batallas. Dios nos ha provisto de una armadura espiritual completa para defendernos y avanzar en victoria. Desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, cada pieza de esta armadura tiene un propósito divino: protegernos, guiarnos y empoderarnos para vivir en la plenitud de su voluntad. Nos hemos sumergido en un tema profundo y transformador, uno que no solo nos ofrece seguridad, sino que también nos llama a tomar una posición firme en Cristo y a vivir bajo su protección en cada área de nuestras vidas. Al pensar en la armadura de Dios, recordamos que no es algo que podamos ver con nuestros ojos físicos, pero sus efectos son muy reales en nuestro día a día. La verdad, representada por el cinturón, es lo que nos mantiene firmes ante las mentiras del enemigo. La justicia, como la coraza, cubre nuestro corazón y nos ayuda a vivir con integridad. El Evangelio de la paz,
como los zapatos, nos permite caminar con confianza y sin temor. El escudo de la fe es nuestro refugio cuando los dardos del maligno intentan derribarnos. El yelmo de la salvación protege nuestra mente de los pensamientos destructivos. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta para derrotar las mentiras y las tentaciones. Es importante que entendamos que esta armadura no es solo un conjunto de metáforas, sino una realidad espiritual. Cada pieza está diseñada para ayudarnos a permanecer firmes en nuestra fe y para avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. No importa las luchas que enfrentes en tu vida diaria, ya sea en tu trabajo, tu familia o tus relaciones, Dios tiene una protección completa para ti. Él te ha dado todo lo que necesitas para resistir el mal y permanecer en pie, fortalecido por su poder. Pero quiero que sepas algo muy importante. Llegar hasta el final de este video no es una casualidad. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. Él quiere recordarte que, sin importar lo que estés enfrentando, su protección está disponible para ti. Puede que estés atravesando un momento de lucha, de incertidumbre, o tal vez te sientes vulnerable, pero quiero asegurarte que Dios está contigo. Él te ha provisto de su armadura y te invita a usarla, no solo para defenderte de los ataques del enemigo, sino también para avanzar con confianza en el camino que Él ha trazado para ti. La protección de Dios no es solo para los momentos de crisis, sino para cada día, cada paso de tu vida. Recuerda, no estás solo. Dios está a tu lado y con su armadura puedes caminar en victoria. Él no solo te da la fuerza para resistir, sino que te capacita para avanzar, para tomar nuevas tierras, para crecer en su voluntad y para vivir en abundancia espiritual. Cada parte de la armadura de Dios está pensada para que, cuando el enemigo intente derribarte, puedas mantenerte firme sin importar las circunstancias. Antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Estás listo para vivir protegido por la armadura de Dios? Si tu respuesta es sí, quiero que comentes "Armado en Cristo" en la sección de comentarios. Esta frase no es solo un compromiso contigo mismo. Es una declaración de fe que une a todos los que hemos sido parte de este estudio. Al comentar, estás diciendo: creo en la protección de Dios y estoy listo para vivir en ella. Este comentario es un testimonio público de tu decisión de vivir bajo la protección divina, y al compartirlo con otros, estás invitando a más personas a unirse a ti en este viaje de fe. No solo es un acto de afirmación personal, sino también una forma de bendecir a los demás. Tu participación es vital. Cuando comentes, no solo estás reforzando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Al hacerlo, estás siendo un instrumento de Dios para llevar esperanza y protección a aquellos que se encuentran en medio de la tormenta. Tu voz puede ser la que traiga luz a alguien que está buscando respuestas. Y por eso te animo a que no dejes pasar esta oportunidad. Además, quiero recordarte la importancia de estar suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscripción ahora mismo. ¿Sabías que al suscribirte no solo estás apoyando este ministerio, sino que también estás declarando que quieres ser parte de una comunidad que busca la protección y la guía de Dios? Al suscribirte, te unes a un grupo de creyentes comprometidos en crecer juntos, en aprender más sobre la palabra de Dios y en vivir bajo la cobertura de su armadura. No dejes que la pereza o la distracción te impidan tomar esta decisión. Este podría ser el primer paso hacia una vida llena de bendiciones y protección divina. Y no olvides que este mensaje no es solo para ti. Te invito a compartir este video con tus familiares, amigos
y hermanos en la fe. Muchas personas están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar este mensaje. Al compartirlo, estás siendo un instrumento de Dios para llevar esperanza y protección a otros. Recuerda lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dios recompensará tu generosidad. Al compartir el video, estás permitiendo que más personas encuentren consuelo, fortaleza y esperanza en la palabra de Dios. Finalmente, quiero animarte a que, después de este video, te tomes unos minutos en silencio. Permite que la música de fondo te envuelva y dedica un momento para alabar y agradecer a Dios por su protección. No cierres el video de inmediato. Deja que tu conexión con Dios se fortalezca en estos momentos de quietud. Él quiere hablarte y darte dirección para lo que viene. Este es un tiempo para renovar tu espíritu, para escuchar la voz de Dios que te dice: no temas, yo estoy contigo. Que puedas experimentar la paz que solo Él puede ofrecer y que su presencia sea tu refugio en cada circunstancia. Amados, ustedes son los elegidos que han llegado hasta el final de este mensaje. Pocas personas tienen la disciplina y el deseo de profundizar en la palabra de Dios como ustedes lo han hecho hoy. Por eso, quiero felicitarlos y recordarles que son especiales para el Señor. Él tiene grandes cosas preparadas para sus vidas. El hecho de que hayan llegado hasta este momento es una señal de que están siendo formados y preparados para algo grande en el reino de Dios. No olviden seguir viendo los videos del canal para mantener su fe encendida y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Juntos somos un ejército vestido con la armadura de Dios, listos para avanzar en victoria. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Él. Hasta el próximo estudio bíblico.